Esta mañana me levanté, fui a correr, desayuné, me bañé y trabajé. ¡Wow! Hiciste muchas cosas hoy y apenas son las 8 de la mañana. También cené y viví 3 meses en Europa. Toqué la ¡Wow! guitarra. Espera, eso ya no tiene sentido. Ay, perdón, es que estoy practicando el tiempo pretérito. Ah, muy bien. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Y hoy vamos a hablar del pretérito. Es una forma de hablar del pasado. Mientras el tiempo imperfecto se utiliza para acciones recurrentes, el tiempo pretérito se utiliza para acciones, eventos o situaciones que ocurrieron en el pasado definido o que ya se completaron. Pero antes de entrar en detalle y los ejemplos, veamos un poco sobre las conjugaciones de los verbos. Para los verbos regulares que terminan en ar, conjugamos así. Puedes ver cómo se ve el verbo conjugado trabajar. Trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajaron. Para los verbos regulares que terminan en er o ir, conjugamos así. Aquí puedes ver cómo se ven los verbos conjugados prender y cumplir. Prendí, prendiste, prendió, prendimos, prendieron. Cumplí, cumpliste, cumplió, cumplimos, cumplieron. Por otro lado, hay muchísimos verbos irregulares en pretérito y solo vamos a ver esos 4 verbos irregulares importantes. Aquí podemos ver una forma de cómo conjugar algunos de estos verbos irregulares. Hacer, dar, tener, decir. Si te interesa que hablemos más sobre las conjugaciones de los verbos irregulares en el tiempo pretérito, escríbelo en los comentarios. Pero ahora vamos a identificar cuándo se usa el tiempo pretérito con unos ejemplos. Cuando una acción se completó en un momento específico o un tiempo definido en el pasado. Fui a Honduras el año pasado. Recibí mi título el semestre pasado. También se usa cuando una acción tuvo lugar en un tiempo específico en el pasado y puedes determinar cuánto tiempo duró. Fui a Honduras por 3 meses. Recibí mi título después de 4 años. Pero si no hay un momento específico o un tiempo definido, se puede suponer que la acción ya se completó en el pasado. Fui a Honduras. Recibí mi título. También podemos expresar el pretérito como una serie de acciones o eventos que ya se cumplieron o concluyeron en el pasado. En estos casos, puedes notar que tal vez no puedas determinar cuándo sucedieron estas acciones o su duración. Entregué los reportes, revisé mi email y fui a la junta. Cociné, cené y lavé los trastes. También el pretérito se usa para hablar de acciones o eventos que normalmente solo suceden una vez. Por ejemplo, Nacer, cumplir años, descubrir, darse cuenta de, graduarse, decidir o morir. Y eso tiene sentido porque solamente podemos morir una vez, espero. pues sí. Y también pon atención a estas trigger words que siempre usamos el pretérito después. Una vez, entonces, ayer, la semana pasada y otras. Esperamos que con esta lección puedas entender mejor el tiempo pretérito. Y si quieres aprender los usos del tiempo imperfecto, da clic en el enlace de abajo en la descripción. Pero también cuéntanos si necesitas más ejemplos o
otras explicaciones del tiempo pretérito? Escribe en los comentarios. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. ¡Hasta la próxima!